Hola amigas y amigos de Bit Político, vamos a dar seguimiento todavía con este especial de candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy estoy muy contenta porque vamos a platicar con la candidata magistrada civil federal Gabriela Eleonora Cortés Araujo. Bueno, no equivocarme. Bienvenida, Gaby. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Gracias a ti por aceptar y por querer venir a platicar con nosotros de este proceso que ya lo hemos dicho varias veces, es inédito, es el primero. Y platícame qué se siente estar en campaña. Bueno, es toda una experiencia nueva, verdaderamente pues es algo que estamos teniendo que experimentar y al mismo tiempo forzados a hacer, pues por la reforma que hubo, ¿no? Y es lo que hay. Como tú sabes, anteriormente, pues cuando estábamos en la carrera judicial, era a través de exámenes, ¿no? Cumplir años de servicio y todo eso, y bueno, ahora en mi caso, que fui insaculada, ¿no? Para participar por mi mismo cargo, pues ha implicado involucrarme en esta nueva actividad y bueno, se aprenden cosas nuevas y diferentes. ¿Qué has aprendido? ¿Qué cosas positivas ha tenido esta campaña y este proceso? Pues por ejemplo, y seguramente te lo han dicho muchas veces, el gran desconocimiento que se tenía de lo que hace la función judicial como parte del Estado, como que la gente está más familiarizada de repente, bueno, pues cuando hay elecciones es por presidente de la República, es por gobernadoras, gobernadores, por senadores, por diputadas, etcétera. Pero el Poder Judicial quedaba como muy ajeno, no era nada más, pues, tengo alguna situación, algún problema, algo que me está afectando, ibas, pero no sabían realmente cómo funcionaba. Entonces también era muy común esta confusión que existe, pero en todos los tipos de personas hasta las que han estudiado Derecho, porque a lo mejor no se han dedicado a eso, decir, bueno, pero los ministerios públicos, ¿qué es lo que hacen? Pues dicen, no, bueno, no está en el Poder Judicial. Oye, pero es lo mismo los jueces de la Ciudad de México que los jueces federales. No, pues no es lo mismo, estamos divididos. Entonces, acercar y poder platicar con las personas, darles esas diferencias y qué es lo que hace un Poder Judicial local y federal, creo que ha sido positivo, porque si éramos muy ajenos, muy lejanas y lejanos a las personas. Sí, es verdad. Y lo que tú dices también, mira, yo estudié Derecho, Gaby, ya te había platicado y no lo recuerdo, pues hace muchos años y las instituciones cambian y el aparato de gobierno es tan grande que podamos ubicar qué hace cada quien y cada poder y de qué depende y cuáles son sus obligaciones y derechos, etcétera, es difícil, ¿no? Y lo que tú decías, el Poder Judicial por tantos años ha sido tan ajeno a nosotros que yo he aprendido mucho a través de estarlos entrevistando, pero tenía también muchas lagunas que no sabía, pues, qué están haciendo y cuáles son sus responsabilidades y de qué se trata esto del Poder Judicial, ¿no? Para entrar más al tema, tú eres candidata a magistrada civil federal. Sí. ¿Qué hace una magistrada civil federal? Bueno, una magistrada civil federal, trabajamos 3 personas en un tribunal y en términos muy generales nos volvemos ya la última decisión que se va a tomar sobre un asunto. Y que es bien importante porque nosotros y nosotras lo que hacemos es en amparo, nosotros vemos amparo, nosotros no vemos a lo mejor el problema inicial de a lo mejor si una pensión de alimentos o de un divorcio, porque eso le corresponde a los jueces locales, a las juezas locales en civil, pero digamos una vez que ya siguió todo el proceso y hay ahí algo pendiente, alguna violación a derechos humanos, alguna mala interpretación de algún artículo, por ejemplo el Código Civil, eso llega ya a los tribunales federales, a nuestro caso, y entre 3 personas decidimos si se concede el amparo o no a una persona. En general, vemos otro tipo de cosas, pero creo que lo más relevante, lo que hace una magistrada o magistrado en materia civil o en cualquier otra materia, pero un magistrado o magistrado federal es eso, decide ya en definitiva la solución de un problema. Ok. Y ahorita mencionaste amparo y muchas veces oímos amparo, para que la gente y yo sepamos qué es un amparo. Wow, el amparo es una figura constitucional, jurídica y de protección de derechos humanos, básicamente, compleja, que eso es algo que también se debe saber, ¿no? Sí. Inclusive las personas que luego la ejercen en el foro, ¿no? Litigantes y eso, tiene mucha técnica, que eso sería bueno pulir de repente para hacerlo más accesible, pero el amparo básicamente es lo que hace, busca proteger los derechos humanos de las personas cuando han sido violados. En el caso de nosotros, cuando han sido violadas en un proceso judicial,
Pero también es posible que una ley, por la sola entrada en vigor, es decir, se crea una ley que cambia la manera de entender a la familia, por decir algo, y que una persona se sienta afectada por eso, pues puede acudir al amparo, que sería en la vía indirecta, y que eso no nos corresponde a nosotros de primera instancia, sino a juezas y jueces de distrito, ¿no? Okay. Oye, Gabriela, tú decías que, bueno, y yo no creo, los juicios que ven ya en un magistrado son como la última resolución, ¿no? Y por eso me imagino que se necesita más experiencia. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, mi experiencia la verdad es que fue muy fortuita, fue muy azarosa. Yo primero empecé litigando, empecé en despacho y entré al Poder Judicial de manera muy casual, impulsada por mi esposo, que fue el que quiso que siguiera, porque yo quería dejar inclusive las leyes. ¿Estabas muy joven? Estaba joven, no tanto, cuando entré al Poder Judicial ya tenía casi 30. Ok, estabas joven. Sí, ajá, bueno, sí, una pollita, pero no tanto. Y no pensé enamorarme tanto de la función. La verdad es que me tragué mis palabras como a los 15 días. Tuve la oportunidad de trabajar además con personas que tuvieron esa intención de formarme y enseñarme muchísimas cosas. Y sí vas descubriendo, ya visto desde dentro, lo complejo que es el amparo, ¿no? Todos los asegúnes que tienen, conocimiento de la ley, que sí, que no. Por materia también cambia, porque no es lo mismo la administrativa que la civil, y dentro de la civil pues no es lo mismo un problema mercantil que no puedes echar tanta mano a ayudar a las personas como un proceso que involucra, por ejemplo, en familiar a mujeres o a niñas, niños y adolescentes, en donde tienes una manga súper ancha para ver la manera de proteger los derechos de esas personas que están en vulnerabilidad. Entonces, la experiencia de amparo, el aprendizaje de amparo no fue fácil. La verdad es que sí debo decir que lo aprendí desde dentro. Y por eso también reconozco desde el otro lado lo complejo que puede ser su acceso y su comprensión a las personas, ¿no? Hacerlo llegar y desmenuzar para que podamos transmitir en dónde están paradas y parados ya cuando están llegando con nosotros. Claro. Civil federal, ¿qué temas se ven en civil federal? Wow, en civil federal vemos la revisión de todo lo que resuelve el Tribunal Superior de Justicia, en mi caso estoy en primer circuito de la Ciudad de México, desde relaciones de contratos de cualquier naturaleza que te puedas imaginar, como datos, arrendamientos, usufructos, compraventas. También vemos del lado mercantil ya la solución definitiva de si un pagaré cumplía con sus requisitos, si se podía cobrar, si el juicio se valoraron bien las pruebas. También vemos familiar, mucho familiar. Ahí hay que distinguir, como decía hace un momento, cuando se están tocando ya vulnerabilidades de personas, muy delicado, sobre todo cuando involucran niños, niños y adolescentes. Pero hay cosas en materia familiar que me encantan, ¿no? Y que son muy bonitas. Por ejemplo, que la ley no está previendo y que la realidad social ya no se está alcanzando. Por ejemplo, cómo dar a una persona que aún no ha nacido o que ya nació y tiene escasos días o meses de vida, la posibilidad de tener un derecho de identidad con familias homoparentales y además a través de procesos de gestación sustituta o subrogada, ¿no? Por ejemplo, que la ley no está regulando sobre Tabasco, y te obliga a buscar, investigar y dotar a esa persona de esos derechos, protegerla, aunque la ley todavía no esté actualizada en ese momento, ¿no? Entonces, claro, no es nada más lo que la ley dice y su aplicación, sino también mucho más allá, y creo que eso da una belleza especial al civil, ¿no? Me encanta. Sí, porque tiene que ver mucho con lo que vivimos las personas día a día, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu experiencia y qué estudiaste? Bueno, yo estudié Derecho, soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, también tengo una especialidad en Derechos Fundamentales en la Universidad de Pisa. Hice también un diplomado en Derecho Comparado en la Universidad de Bolonia, en Italia. Y bueno, básicamente eso ha sido lo que me ha formado mucho en Constitucional, que desde que entré al Poder Judicial ese ha sido mi enfoque, y en Derechos Humanos. Ok, es que ustedes estudian muchísimo. Teníamos que... Y yo digo, bueno, además de que está en la sala o en el tribunal, además da clases y además tienes familia, o sea, yo creo que las mujeres que he platicado con muchas que están también en el sistema judicial son personas de mucho trabajo, ¿no? Digo, los hombres también, pero pues casi que la crianza está a cargo de nosotras, ¿no?
todavía las cargas de crianza están diseñadas para que nosotros las llevemos. Entonces, sí, seguro tú lo has de comprender muy bien, que es dividir tu día de 24 horas para que sirva para varios turnos diferentes. Entonces, sacar el trabajo muy temprano, siempre he tenido la necesidad y ahora lo veo como ventaja de empezar a trabajar mi día muy temprano, trabajo desde muy temprano, para poder salir a una hora razonable e ir a atender a mi familia, que aunque ya mi hija y mis hijos son más grandes, son manejables, de todas maneras es necesario estarles acompañando, en la adolescencia sobre todo. Claro. Y después todavía dedicarle tiempo al trabajo y también en lo personal, ¿no? Claro. Tiempo para ti, media hora para salir a caminar, a salir a correr, a hacer algo. Entonces sí es complicado y no es porque no tenga un compañero que la verdad somos muy democráticos en los labores de cuidado, pero creo que todavía el esquema social es el que impide a esas personas que quieren participar también contigo en los labores de cuidado para que lo hagan, ¿no? Es verdad. Los esquemas de trabajo que ellos viven, pero como tú te vas a salir para ir a trabajar, a cuidar a tus hijos, para eso está tu esposa, ¿no? Entonces todavía el chip y cambiar esas ideas son los que están costando trabajo. Así es. ¿Cómo vas a salir en la boleta? ¿En dónde pueden votar por ti? Ok, bueno, a ver, yo siempre he dicho que es color magenta, pero pues es como es un rosa mexicano, un rosa fuerte, rosa, es federal, y yo soy el número 04 y voy a aparecer para las boletas que estarán disponibles en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Ok. Ahí es donde yo voy a ser votada, como sabe. Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, ahí va a aparecer tu nombre en la boleta. 04 y mi nombre, Gabriela Eleonora Cortés Araujo, y está. Boleta magenta. Magenta, rosa, fuchsia, rosa mexicano, es ese color. Oye, y ya nos dijeron que hay boletas para lo federal y para lo local. ¿En cuál vas a estar tú para Yo en la federal. Federal. Ok. Así es. Federal. ¿Qué le dirías a las personas que te conocen, a las que pueden conocer en campaña y a las que no te conocen sobre por qué eres una opción para que te elijan? Bueno, pues creo que soy una buena opción. Soy una persona preparada, sobre todo soy una persona que ha estado muchos años en el Poder Judicial, digo, más de 15, empecé desde mi editoria ya a los 30 años, pero así lo hice. Me he capacitado constantemente, no nada más para la función, sino para tener como una visión mucho más amplia, no solo del derecho, sino de la justicia. Y bueno, creo que esto ha sido una oportunidad para que también me conozcan quienes no han tenido asuntos, afortunados desgraciadamente conmigo, ¿no? Fuera del escritorio y fuera de lo que es el tribunal. Claro. Pues ahí estaré, espero, para poder seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo. Claro. Y por último, ¿qué opinas de la justicia en México? Wow, la justicia en México creo que todavía requiere muchos ajustes. Sí. Creo que esta reforma que se está haciendo del Poder Judicial, más allá de si era la adecuada o no, eso lo vamos a poder evaluar yo creo que dentro de unos años todavía, fue una primera apretón de tuercas que es lo último. Sin embargo, creo que falta todavía la modificación a varias áreas, o sea, hablando de derecho penal, que no es lo mío, pero las fiscalías que también necesitan como ajustes o reforma, pero creo que también las personas que están llevando los litigios de las personas, muchos han hablado luego de la colegiación, ¿no? De esta extra aprobación para poder llevar el asunto de alguien, una persona que esté capacitada para defender a alguien. Creo que también tendría que haber ajustes también desde litigios del foro para que sea integral. No sirve nada, pues de nada tener a las mejores personas, ¿no? A través de esta reforma que te estén juzgando, si el resto del sistema a lo mejor todavía tiene algunos temas que se pudieran perfeccionar. Claro. Sí, ya varios candidatos y candidatas con los que he tenido la oportunidad de platicar me dicen lo mismo. O sea, está bien esta reforma como un inicio, pero hace falta apretar las tuercas en otros lados para que se haga integral, ¿no? Y pues que así sea. Y yo creo que también muchas cosas, Gaby, son un tema de valores y de ética, ¿no? Y en cuanto a eso, ¿crees que haga falta hacer alguna reforma? ¿Cómo se cuida que los juzgadores sean éticos, que sean justos? ¿Hay alguna forma? ¿Hace falta reformar también algo de eso? Pues mira, hace muchísimos años, bueno, cuando fue la reforma del 94 y en adelante, se dotó de varias herramientas para que las personas que impartían justicia tuvieran como esta ética y se evitara una corrupción dentro, al menos en el Poder Judicial Federal, ¿no? Obviamente sueldos dignos,
son importantes y eso está dicho hasta por la Corte Interamericana, no es así, no exuberantes, no nada, sí había cosas que ajustar, ahí sí estoy de acuerdo, y de manera que se mantengan independientes al momento de tomar decisiones, ¿no? Creo que faltaría también hacer algunos cursos, hace mucho en capacitación de conocimiento de las materias, eso está muy bien, pero quizás también en partes de ajustes hacia capacitación en cuanto a inteligencia emocional, ¿no? Y otro tipo de cosas, porque es dura, la labor jurisdiccional es dura, requiere muchas horas del día, mucho esfuerzo, mucho conocimiento y mucho amor, desde luego, porque sí, es un sacrificio de fines de semana también y de vacaciones, de tiempos de familia, etcétera, como te decía, y de repente eso puede llegar, creo, a desensibilizarnos de la persona que está fuera del expediente, en el contexto en el que está viviendo. Entonces, en cuanto a ética y moral, creo que podrían hacerse, pues, cursos o dinámicas que permitieran esa sensibilización hacia las personas para no perder esa humanización al momento en que justicia. Sí, y ahorita dijiste algo que siempre pienso porque me ha tocado ir a los juzgados y siempre he visto, Gaby, así, alteros y ceros de expedientes, ¿no? Y otra de las cosas que nos hemos quejado alguna vez, quienes hemos tenido que acudir a pedir justicia, ¿no? Es que los procesos son muy largos, ¿no? Yo he tenido procesos donde digo, ha pasado 6 meses y todavía ni siquiera paso a la fase de pruebas, ¿no? Y son juicios que, como tú decías, tienen que ver con la familia, o sea, cosas muy importantes para nosotros. Pero por otro lado también veo, y yo siempre que voy a los juzgados, de verdad que pienso que no saben abasto. O sea, tienen una carga de trabajo muy grande. Y me llama la atención si esto puede ser algo que se mejore, tanto los tiempos de resolución de los conflictos, como la carga de trabajo también para ustedes, que creo que muchas veces es muchísima, ¿no? O sea, tienes más asuntos que resolver de los que puedes ver en un día, o en un mes, o en un año. ¿Y esto lo viven así o es una percepción que yo tengo? No, es cierto. O sea, hay distintos grados de complejidad en los asuntos. Obviamente sí lo entiendo también cuando vienen los litigantes de, oiga, es que mi asunto lleva 6 meses, lo comprendo. No es flojera, no es que no quiera sacarlo, su asunto tiene una complejidad y lo tengo que estudiar muy bien. Primero porque es lo responsable de hacer, es mi trabajo, ¿no? Tengo que hacerlo con ese cuidado. Y segundo porque también tenemos personal, etcétera, pero tampoco se dan el abasto suficiente, ¿no? Sí. Entonces, es un juego allí también hasta de presupuesto, de pues, el personal que puedes contratar y de la cantidad de asuntos que llegan a la justicia federal, que eso también hay que señalar, ¿no? Sí, que también ahí sería bueno revisarlo, ¿no? Porque puedes ser un gran juzgador, pero si tienes mucho más asuntos de los que puedes resolver, pues está muy difícil, ¿no? Pues muchas gracias, Gaby. Otra vez repítenos, porfa, ¿cómo podemos votar por ti, tu nombre y en dónde? Muchas gracias. Pues en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, en la boleta federal rosa fuerte, magenta, fuchsia, el color que encuentres similar, número 04, Gabriela Eleonora Cortés Araujo. Ahí pueden votar por mí. Gaby, muchas gracias. Mucho éxito. Gracias. Que ganes este 1 de junio y que vayamos todas y todos a votar. Gracias. Gracias. Amigos y amigas de Bipolítico, gracias por estar aquí en este especial del Poder Judicial y vayamos todos y todas a votar este 1 de junio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.